funciones, el señor Ricardo Gómez, para conocer un seguimiento sobre el caso muy importante, un seguimiento que estaba dando la Procuraduría, y el acompañamiento con el IDUCA, que está ahora con el señor Ricardo Gómez, procurador de funciones. Bueno, muy buenos días, gracias por la asistencia. En esta ocasión, pues, en representación de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero de Guevara, en calidad de Procuradora de Funciones, se les convocó para darles a conocer un comunicado que ya he emitido en relación a la desaparición o detención de dos jóvenes. Yo voy a leer parte de los datos del comunicado. Me acompañan en este caso el licenciado Gerardo Alegría, quien es el Procurador Adjunto de Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana. Licenciado, perdón, pero es que tenemos problemas con el sonido. Veamos otra vez el problema. Voy a ir a buscar otro cable. Ok. Vení. Bueno, muy buenos días. Les agradezco la asistencia a la convocatoria a la conferencia de prensa. En esta ocasión, en mi calidad de Procurador en funciones, represento a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero de Guevara, quien se encuentra en una misión oficial, pero ha emitido un comunicado que va a ser del conocimiento de ustedes en este momento, referido a un hecho de desaparición con detención con desaparición que fue llevado en el municipio de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. Y al respecto, pues ella ha emitido un comunicado que voy a hacer de su conocimiento. Me acompaña en este momento el licenciado Walter Alegría, quien es el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y de Seguridad Ciudadana, el señor Arnau Baulenas, que es del IDUCA, con quien también se ha estado trabajando este caso en concreto. Como verán ustedes, pues tenemos aquí un par de fotografías que hacen alusión a los jóvenes a los que me voy a referir. Son dos muchachos, uno de ellos es menor de edad, pero hemos contado con la autorización de su madre para presentar la fotografía. Ellos fueron interceptados el día 30 de julio del presente año por la cercanía de un desvío que se llama La Flecha en el municipio de Santiago Nonualco, y a raíz de esta interceptación, dos personas con uniformes similares a los de la policía se bajaron de un vehículo tipo Hilux, los esposaron, los subieron al vehículo y desaparecieron, aparentemente rumbo a San Salvador. La institución ha hecho pues las investigaciones que por mandato de ley le corresponden. Se le han girado los oficios respectivos al señor director de la Policía Nacional Civil para que procediera a la ubicación inmediata de los jóvenes. También se le solicitó al fiscal general las investigaciones del caso. Ellos abrieron un expediente al respecto también, y como Procuraduría también se hicieron las labores respectivas de localización de los mismos en todos los lugares posibles de detención del país, y a la fecha pues no se tenía un resultado positivo sobre el paradero de los mismos. En ese sentido, pues este caso obviamente constituye una situación pues preocupante de una grave violación de derechos humanos relacionada pues, con la privación de libertad y de desaparición de los mismos. Debo decir que dentro de las investigaciones hay unos elementos que por el momento yo no puedo revelar del todo, ¿verdad?, por el transcurrir del caso, pero lamentablemente apunta
a la posible participación de elementos del Estado en este hecho, ¿verdad?, que estoy haciendo referencia. Así que sin más procedería pues yo a leer en este momento, ¿verdad?, el comunicado de la señora Procuradora. También para preguntas pues podríamos contar con mi participación, la del señor Procurador Adjunto que he mencionado y del representante del IDUCA. El comunicado de la Procuradora ante la privación de libertad y desaparición de los jóvenes el pasado 30 de julio dice: el 8 de agosto del 2017, personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió denuncia de persona que solicitó acogerse al derecho de confidencialidad de su identidad, reconocido en el artículo 34, inciso último de la ley de la Procuraduría, quien manifestó que el 30 de julio del presente año, aproximadamente a las 15 horas con 40 minutos, los jóvenes Kevin Alexander R., es el menor de 17 años, y Andrés Alexander Guardado Asensio, de 19 años, se encontraban frente a la gasolinera Texaco del desvío denominado La Flecha, en el municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz, cuando fueron interceptados por un vehículo tipo pick-up con placa nacional, tipo Hilux, doble cabina, color azul negro, del cual supuestamente se bajaron dos hombres que portaban gorros pasamontaña, chaleco antibales, los cuales vestían ropa que los identificaba como policías, ya que tenían impresa la palabra policía y llevaban armas largas. De acuerdo a la denuncia, los hombres sometieron a los jóvenes, colocándoles esposas en sus muñecas, los subieron a la parte de atrás del vehículo y partieron posiblemente rumbo a San Salvador. Personal de la Procuraduría realizó la investigación del caso, el cual está registrado en un expediente, y el 29 de agosto del presente año la titular solicitó al director de la policía, el comisionado Howard Cotto, que adoptara las medidas pertinentes y urgentes para determinar la ubicación física de los jóvenes, para salvaguardarlos y prevenir afectaciones a su integridad física y a sus vidas, asegurando el derecho a la verdad de sus familiares. En razón que ya existía una investigación en curso, la Procuradora solicitó al Fiscal General de la República, el licenciado Douglas Meléndez, que con carácter prioritario y urgente ampliara la investigación de forma exhaustiva y efectiva sobre los hechos denunciados, para lograr cuanto antes la individualización de los presuntos responsables y la consecuente judicialización del caso, considerando la gravedad que revisten los hechos. Simultáneamente, personal de la Procuraduría realizó una labor de búsqueda de los jóvenes en centros de detención policial, militar y penitenciarios, casas de seguridad, centros judiciales y de reinserción de menores, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de su paradero. Asimismo, el personal de la institución constató que los nombres de los jóvenes no se encuentran registrados como personas detenidas en los informes que por mandato de ley la PNC remite periódicamente a esta institución en cuanto a los registros de personas detenidas. Entonces, con base al mandato constitucional de la Procuradora, se ha realizado una investigación independiente sobre los hechos y se han encontrado elementos que permiten inferir la participación de agentes del Estado en los mismos. Dicha investigación ha incluido inspecciones en el lugar en donde los jóvenes fueron privados de libertad, entrevistas de testigos y verificación de las diligencias que constan en el expediente fiscal. Hasta este momento de la investigación se tienen elementos para afirmar que Kevin Alexander R. y Andrés Alexander Guardado Asensio fueron privados de libertad la tarde del 30 de julio del presente año frente a la gasolinera Texaco del desvío denominado La Flecha en el municipio de Santiago Nonualco, por hombres con apariencia de policías, quienes se transportaban en un vehículo tipo pick-up color oscuro con placas nacionales, y que, no obstante, la PDH emitió medidas cautelares dirigidas al director general de la policía y al fiscal general de la República, y además existe una investigación de tipo penal sobre el caso. Los referidos jóvenes no han sido localizados. La privación de libertad y posterior desaparición de los mismos constituye una violación de derechos humanos contraria a los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República, 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a que estos hechos también representan una infracción del deber de prevención de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal establecidos en dichos cuerpos normativos. La Procuradora, por mi medio, hace un enérgico llamado al director general de la Policía Nacional Civil y al fiscal general de la República, a quienes reitera nuevamente su solicitud que la investigación de los hechos descritos se realice verdaderamente de forma efectiva y se determine la ubicación física de los jóvenes, la individualización de los responsables de su privación de libertad y su desaparición, y que se prosiga con la posterior judicialización del caso.
Como procurador en funciones me solidarizo con las familias de Kevin Alexander y Andrés Alexander, a quienes expreso mi compromiso y el de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de acompañarlos y asistirlos en todas aquellas acciones que desde el mandato constitucional corresponde a la institución debemos realizar. Asimismo, de seguir fiscalizando a las autoridades competentes para que garanticen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. San Salvador, 11 de diciembre del 2017. Ese es el comunicado que hace referencia al caso, ¿verdad? Pues puntos que creemos que como Instituto de Derechos Humanos es importante recalcar. Y un preámbulo, creo que el esfuerzo que se está haciendo junto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es un esfuerzo de lo que debería ser también un trabajo interinstitucional, y en este caso entendemos que así ha sido. Lamentamos que no haya podido contar también con el apoyo de otras organizaciones o de otras instituciones en este sentido. En primer lugar, todos los indicios nos apuntan y nos señalan que son agentes estatales que han participado en este hecho. En segundo lugar, como Instituto de Derechos Humanos, lamentamos la pasividad en la actuación tanto de la Policía Nacional Civil así como de la Fiscalía General de la República, a pesar de existir unas medidas cautelares emitidas por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No podemos comprender que después de tantos meses diligencias tan básicas que constan que se han solicitado, ¿verdad? Y que si consta la solicitud en el expediente no estén realizadas. Por tanto, allí la responsabilidad de forma directa es no solo a la Fiscalía, sino también a la Policía Nacional Civil. Y finalmente, y un punto relevante, no entendemos la negación del derecho que tienen las víctimas a ser parte del proceso judicial por parte de la Jefatura de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Zacatecoluca. Se negó la recepción de un escrito presentado por parte de Viduca donde se mostraba parte uno de los abogados. Se negó este derecho alegando formalidades que no eran debidas. Por tanto, no entendemos este elemento y tampoco no entendemos por qué se ha estado negando de forma constante la información a las víctimas. Muchas veces las víctimas llegaban solicitando que se las atendiera y se decía que lo que debía proceder era una cita. Cuando había la cita, llegaban también las víctimas y por parte, la mayoría de las veces, de la Jefatura de la Unidad de Vida, la Fiscalía General de la República de Zacatecoluca, no se las quería atender. Por tanto, entendemos que estos también son violaciones graves que se han dado en el marco de un proceso y, por tanto, nos sumamos al comunicado realizado por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y pedimos de que se empleen todos los medios que tiene a disposición tanto la Fiscalía como la Policía para determinar el paradero de los dos jóvenes. Entonces, no sé si eso se basa con algún testigo, con alguna pericia o algún movimiento que ustedes hayan hecho. Bueno, alrededor de la investigación de este caso, la Procuraduría, con base en sus atribuciones, ha activado todo su mecanismo de investigación. Hemos hecho básicamente dos cosas. Una es darle seguimiento al expediente que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo para llegar a la verdad de estos hechos. Eso a nosotros nos permite poder revisar las investigaciones que ha ordenado la Fiscalía como ente que debe de dirigir la investigación penal y también de qué es lo que la policía realiza ya en cumplimiento de esas peticiones. Ahí hay algunos elementos que, como ya decía el procurador en funciones, no podemos revelar en detalle, pero que nos permiten a nosotros como tener elementos para decir que esa información que se está encontrando coincide con la información que los denunciantes nos dijeron a nosotros aquí en Procuraduría de Derechos Humanos sobre los hechos. Es decir, que estos muchachos fueron detenidos en el lugar específico que se menciona en el comunicado, que participó en ese hecho hombres vestidos con apariencia de policías en un vehículo que también nos consta de momento, según la investigación, que también participó en esos hechos. También nosotros, además de verificar esas diligencias, realizamos nuestra propia investigación independiente, que es ir al lugar, inspeccionar el lugar, entrevistar testigos directamente, ¿verdad? Y ver qué elementos hay al respecto.
Sobre eso es que nosotros, sobre la base de esas dos acciones de la institución, es que podemos concluir de momento lo que ya se afirmaba en el comunicado, que es que apuntan las investigaciones a que hay participación de agentes del Estado en el hecho. Por supuesto, será la Fiscalía General de la República la que dirá en su momento cómo individualiza las acciones y a quién va a acusar directamente en el proceso penal para que esto se pueda judicializar. Finalmente, lo que buscamos, lo que pretendemos también al hacer público este caso, es que también estos muchachos puedan aparecer. De momento la Procuraduría ella los considera como jóvenes detenidos desaparecidos. Es decir, que al parecer fueron sustraídos por agentes del Estado, pero no hay instancia estatal que dé cuenta de dónde están. Entonces, ese es el elemento principal para nosotros de esperar que con la publicación de las fotografías y también con la emisión del comunicado, también esto se pueda dar a conocer, ¿verdad? Personas que fueron detenidas por agentes aparentemente del Estado o que actuaron, digamos, bajo las comisiones del Estado, porque esto fue un pleno día además, en un lugar donde había mucha gente que podía verlo, y que ahora no se sabe dónde están. Básicamente esas son las razones que tenemos para decir que los indicios apuntan hacia ello. Cuando habla de investigación penal, solo está la etapa, digamos, de investigación. Okay. ¿Cuál era el perfil de los jóvenes con los que ustedes han investigado? No tienen antecedentes delincuenciales de ninguna naturaleza, ¿verdad? Eran muchachos que justo cuando ocurrieron estos hechos, ellos venían de una actividad comunitaria, ¿verdad? Y se dirigían hacia otra actividad de naturaleza comunitaria cuando fueron interceptados por estas personas que tenían apariencia de policías. No hay, digamos, de momento elementos que nos permitan a nosotros poder afirmar que ellos participaban en alguna actividad de riesgo que los pudiera poner en posibilidad de ser buscados por autoridades o por otros grupos. En realidad se trataba de dos jóvenes que no tenían ninguna vinculación con la situación, digamos, de inseguridad que se presenta, pero que estaban en esta zona particularmente complicada del Departamento de La Paz, que también es uno de los departamentos que tiene mayor índice delincuencial en muchos delitos, particularmente en homicidios. Pero ese es el perfil, son personas digamos, de condición económica muy humilde, sus familiares, pues son personas trabajadoras que se dedican a trabajar, los muchachos eran estudiantes ambos, entonces ese es más o menos a grandes rasgos el perfil de ellos. ¿Y una familia? Es una actividad que tiene que ver con la iglesia en la que ellos pertenecían y un tipo de actividad deportiva que ellos realizaban. Okay. Ahora, para señor de esa... Cuando nosotros tuvimos conocimiento del caso, consideramos que efectivamente podíamos estar ante una vulneración grave de los derechos humanos y que por tanto entraba dentro del ámbito del quehacer del Instituto de Derechos Humanos. Y es por eso que yo como abogado pedí que me concedieran el poder para poderme mostrar parte ante la Fiscalía General de la República, y efectivamente cuando me fui a mostrar parte llevaba el escrito, llevaba también el poder y los documentos que acreditaban que una familiar de la víctima, tal como establece la ley, pues le había concedido el poder. Y lo fui a pedí también con la jefa de la unidad de vida, porque no teníamos conocimiento de quién era la fiscal que estaba asignada al caso, o el fiscal en este caso, y al recibirme me dijo que no me podía dar acceso al expediente hasta que no presentara el escrito mostrando de parte y el poder. Y efectivamente, pues en este momento le dije que ahí tenía el escrito y que tenía el poder, y por unas formalidades que la ley no establece, me dijo que no me podía citar el escrito y que tampoco me podía dar acceso al poder, ¿no? Esto es sumamente grave, entendemos, todas las resoluciones deben estar realizadas por escrito, y por tanto también es un derecho de delegación de las víctimas, ¿no? De no poder estar representadas en el proceso que se está siguiendo en Fiscalía, es un derecho básico. Y además hay otro elemento: a ellas tampoco se les ha dado todo el acceso que por ley merecían, y las víctimas han encontrado por parte del Estado el apoyo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque si no hubiera sido, en muchos momentos pues no hubieran ni sabido el alcance, cuál era la línea investigativa. ¿Cuánto tiempo después de que conoció el caso? A nosotros nos llegó el caso
justo después de Agustinas, por tanto fue el 9 o 10 de agosto, y por tanto yo en el mismo mes de agosto fui a la Fiscalía para que me Este caso se diferencia absolutamente. Sí, la Procuraduría de Derechos Humanos en sus registros cuenta con varios casos que se han iniciado para investigarlos, calificados como desapariciones forzadas. En el año 2014 tenemos un registro de 8 denuncias alrededor de este caso. En 2015 tuvimos un registro de 15 casos y en el 16 hay 17 casos registrados. Para octubre del 17 tenemos, hasta octubre del 17, tenemos un registro de 7 casos. Debo aclarar que estos casos no todos se refieren a casos que tengan estas características en particular. Explico las razones. Hay casos que tienen que ver con la omisión del Estado, por ejemplo, de puestos policiales, de sedes policiales o fiscales, donde una persona llega a interponer una denuncia porque su familiar está desaparecido, ¿verdad? No necesariamente por agentes estatales, pero el Estado se niega, digamos, a recibir el caso o a darle seguimiento apropiado. Eso nosotros lo calificamos como una omisión que corresponde al Estado, por eso están calificados de esa manera. Otros casos están relacionados con el involucramiento de agentes estatales, pero no hemos logrado nosotros encontrar elementos suficientes como para decir que efectivamente pudieron haber participado. Quizás respondiendo a su pregunta, lo que diferencia este caso de los demás es que en este caso sí contamos con esos elementos. Los otros casos se mantienen todavía en investigación. Conocimiento que se están dando situaciones anómalas en los procedimientos jóvenes de lugares donde puede haber presencia de estructuras delincuenciales, pero sí que es cierto que este caso reúne unas características especiales porque todos los indicios, ¿verdad?, apuntan directamente a que han sido agentes del Estado, ¿no? Y por tanto, a diferencia tal vez de otros casos, hay más elementos, ¿no?, que nos pueden ayudar a determinar exactamente la autoría de esos hechos. Muchas gracias.